¿Por qué Estados Unidos prefiere comprarle petróleo a Venezuela en lugar que a Irán? ¿Será que Venezuela se convirtió en el amor prohibido de Estados Unidos? Hola inversionista, yo soy Manuela Zipagauta, Master Trader de la Academia Sirio Broker y el día de hoy te voy a enseñar las 4 claves que tú debes de tener en cuenta para poder predecir hacia dónde va el precio del barril de petróleo. Si va hacia la alza, si va hacia la baja, si se va a quedar lateralizado o qué es lo que va a hacer el precio. Recuerda que si quieres hacer inversiones con conocimiento, te invito a que te suscribas ya a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotras subamos contenido de alto valor como este, tú seas de las primeras personas en verlo. Ahora, recuerda que el petróleo es un hidrocarburo, pero ¿por qué se llama hidrocarburo? Muy fácil, porque está compuesto de carbono e hidrógeno. El petróleo no solo lo utilizamos para transportar mercancías y personas, sino que también lo utilizamos a través de sus derivados para crear plásticos, telas sintéticas, adhesivos y muchísimo más. Es decir, que el petróleo está relacionado directamente con nuestra calidad de vida. Los yacimientos de petróleo que eran más fáciles de explotar ya se explotaron toditos. Quedan los que son más difíciles de explotar y por eso los costos de esta explotación y también de la investigación han hecho que el precio del barril de petróleo siga subiendo considerablemente. Por eso es muy entendible que la importación más importante y más costosa de la mayoría de los países del mundo sea el oro negro, sea el petróleo. Hoy en día un barril de petróleo con referencia Brent cuesta $87 americanos. Pero, ¿cómo así que hay referencias de petróleo? Sí, existen 2 referencias. Uno es la WTI, que normalmente es la referencia para Occidente, y 2 es el Brent, que es la referencia de petróleo para Oriente. Hay una diferencia entre los precios de un barril y otro, que normalmente está entre 3 a $5 por barril. El petróleo más barato es el WTI, la referencia de Occidente, porque es un petróleo que tiene mucho más sedimento y cuando pasa por el proceso de refinería, pues obviamente se sobrecostea un poco más. El petróleo, en cambio, más caro es el Brent, es el de los orientales porque es un petróleo un poco más puro, sin tanto sedimento, y cuando pasa por la refinería, pues por supuesto no va a tener tantos costos como su competidor. Ahora bien, el petróleo, al ser una materia prima, tiene cuotas de mercado y un organismo que regula la oferta y la demanda del mismo, por ende influye en el precio del barril. Te estoy hablando de la OPEP, u Organización de Países Exportadores de Petróleo, que tiene muchísimos miembros, pero que los más importantes, porque son los miembros fundadores, se llaman Arabia Saudita, Irán, Kuwait y Venezuela. Así que la clave número 1 para entender hacia dónde va el precio del petróleo es entender la cantidad de suministro, la cantidad de reservas que tiene cada país. Recuerda, las materias primas tienen una cuota de mercado. Esto quiere decir que cada país que exporta petróleo puede vender X o Y cantidad de barriles, no más. No más, porque la OPEP está controlando ese suministro. Recuerda la ley de oferta y demanda. Si hay mucho de algo, en este sentido hay mucho petróleo y la demanda es constante, el precio del petróleo baja. En cambio, si hay poco petróleo y la demanda es constante, el precio sube. El petróleo, como lo veremos más adelante, afecta la inflación de los países. Volvamos a la clave número 1. ¿Cuáles son los países que tienen más reserva? ¿Cuáles son los países que tienen gran cantidad de este oro negro? Te estoy hablando de país número 1, Venezuela. Tiene reservas de petróleo para más de 300 años. En cantidad de barriles tiene 302.500 millones de barriles de petróleo. Luego le sigue Arabia Saudita, que tiene reservas para 70 años y tiene más de 260.000 millones de barriles de petróleo. Luego le sigue Canadá con 171.000 millones de barriles de petróleo y luego Irán con 157.000 millones de barriles de petróleo. Como es bien sabido, tener más petróleo no es directamente proporcional a la prosperidad social de cada país. Esto es importante. Es algo que debemos de pensar, cómo los países más ricos de petróleo son los que normalmente se ven sometidos en guerras
o la calidad social de sus habitantes no es tan buena. Por supuesto, no tanto Arabia Saudí, estoy hablando de Venezuela, y es que no es una relación directa, vuelvo y te digo. Venezuela no solo le ingresan petrodólares por la venta de petróleo, sino que también necesita un sistema de gobernanza diferente. Esto es bien sabido, pero hay que dejarlo claro. Entonces, ya sabes, Venezuela, 300 años de reserva y luego le sigue Arabia Saudita con 70 años. Clave número 2 para entender hacia dónde va el barril de petróleo, hacia dónde va ese precio. Debes de entender los costos del transporte de la materia prima, los costos del transporte. ¿En qué se transporta el petróleo? Normalmente se utilizan tankers y los tankers son normalmente navíos diseñados para transportar petróleo y estos tankers pertenecen normalmente a privados. Es decir, hay empresas o personas dueñas de estos tankers que alquilan el espacio para poder transportar la materia prima de un punto A un punto B. Un dato súper interesante es que un tanker, un navío, puede dejar ganancias diarias hasta de $100,000 americanos. Así que te voy a mencionar cuáles son las empresas que normalmente tienen su objeto social en alquilar estos tankers y que puedas encontrar dentro de la bolsa de valores para que puedas comprar o vender sus acciones. Te voy a dar las siguientes. Primera empresa de tankers, Frontline. Segunda, TK Tankers. Tercera, Nordic American Tankers. Cuarta, tenemos a Tsakos Energy. Quinta, tenemos a DHT. Y sexta, tenemos a Euronav. Estas empresas normalmente las puedes encontrar en muchos brokers. Por si el tema que a ti te interesa es invertir en petróleo, recuerda que no solo puedes invertir en la materia prima, sino también en las empresas que desarrollan derivados y, como te lo estoy contando, también en las empresas que nos dan esos tankers. Acá hay un tema muy importante y es un dato que me pareció muy interesante. Y es que los sobrecostos que cada vez aumentan en el tema del transporte de la materia prima debemos de considerarlos, ¿vale? La materia prima no solo tiene costos de transporte, sino que también necesitamos la logística, el talento humano. ¿De dónde proviene el talento humano que ayuda que la materia prima del petróleo se pueda transportar a nivel mundial? Escucha esto, el 14.5%, según estudios recientes, nos dicen que provienen de Rusia y Ucrania. El 14.5% del talento humano proviene de Rusia y Ucrania. Como estos dos países están en guerra, pues han llamado a sus ciudadanos, por supuesto, a defender sus ideologías y todo lo que es el sector de transporte, pues se ha visto afectado, sobre todo en este sector. Menos mano de obra, más sobrecosto, ¿verdad? La tercera clave para entender hacia dónde va el petróleo es entender el valor que tiene esta materia prima dentro de la inflación. ¿Cómo así que dentro de la inflación? Es bien sabido que en pandemia muchos gobiernos empezaron a imprimir y a imprimir y a imprimir dinero y que esto obviamente llevó a costos de vida mucho más elevados. Pero no solo influye la cantidad emitida de dinero, sino también el valor del barril del petróleo. ¿Cómo es esto? En grandes reuniones del Banco Central Europeo, liderado actualmente por Christine Lagarde, o por las reuniones y ruedas de prensa de la Reserva Federal de Estados Unidos, liderada por Jerome Powell, se ha mencionado que el barril del petróleo influye directamente en la inflación, en el alza generalizada de los precios. Palabras más, palabras menos, de que cuando vayamos a comprar productos o servicios en el supermercado o en cualquier local comercial, veamos un incremento de ese valor, ¿no? El incremento del precio de ese producto. Y está directamente relacionado con el valor del petróleo. Así que tanto Christine Lagarde como Jerome Powell han dicho, tenemos que cuidar la inflación y sí estamos subiendo las tasas de interés para controlar esta inflación, pero también necesitamos controlar el precio del barril de petróleo, que tú ya sabes que quien toma las decisiones para este control es la OPEP,
Organización de Países Exportadores de Petróleo. Entonces, tenlo en cuenta. Y la variación de este precio no solo va por la ley de oferta y demanda, la cantidad de suministros, sino también por la cantidad de las guerras y la magnitud de las mismas que está azotando a nivel mundial, ¿verdad? Bien, nos vamos con la cuarta clave para entender hacia dónde va el precio del barril del petróleo. Y esta me parece muy interesante porque es la velocidad en la transición de energía proviene de fuentes de petróleo a la energía verde o sostenible. En su discurso de posesión, el presidente estadounidense Joe Biden nos contaba que iba a dar muchas subvenciones, o lo que llamamos hoy en día subsidios, a las empresas que estuviesen desarrollando productos o servicios verdes para poder hacer esa transición. Estados Unidos no tiene tantos años de reserva de petróleo, entonces tiene que acelerar esa transición del punto A al punto B. Pero vamos a ser honestos, en 7 años, que es el límite de tiempo que tienen todos los países del mundo para haberse transformado en su mayoría en sus economías hacia el movimiento verde, pues es difícil que logremos el 100% del objetivo. No digo que las economías no vayamos a pasar a ser una economía verde, pero va a necesitar muchos recursos, tanto de capital, de conocimiento y sobre todo de cambiar el sistema de producción y de consumo, ¿verdad? Entonces, esa velocidad de transición va a hacer que esas reservas de petróleo nos duren más. Entre más rápido pasemos a economías verdes, esas reservas van a durar para mucho más tiempo. Pero la cuestión es esta, que mientras nosotros nos vamos cambiando las economías verdes, vamos a consumir petróleo. Entonces, aquí te hago un llamado a ti como consumidor a estar, por supuesto, teniendo la lupa en cuáles son los productos y servicios que normalmente estás adquiriendo y cómo tú te estás comprometiendo con la huella de carbono, porque sí o sí es un compromiso no solo de una nación, sino de todos nosotros que habitamos este planeta. Así que inversionista, justo en este momento te voy a mostrar cómo se ve el barril de petróleo dentro de la bolsa de valores. Cómo es posible que hoy en día podamos invertir en petróleo y en muchos activos desde $100 americanos, en brokers regulados, invirtiendo en nuestro tiempo libre y sin entregarle nuestro dinero a otras personas. Tú sabes que es posible. Para eso necesitas hacer inversiones con conocimiento, aprender sobre plataformas, brokers, estrategias y más. Y te quiero hacer una invitación súper especial. Si a ti te apasiona tanto las inversiones como a nosotras, en la descripción y como comentario fijado te voy a dejar una invitación para que seas parte de uno de nuestros entrenamientos. Ahora bien, este es el WTI, la referencia de petróleo. Esta es una graficadora que se llama TradingView y TradingView es genial, o sea, sí o sí tú debes de tenerla si te gustan las inversiones. Si no sabes cómo utilizarla, en la parte superior de este video te estoy dejando un tutorial de cómo puedes empezar a crear una cuenta y buscar tus activos. Aquí estoy en WTI, pero tú puedes buscar también Brent, que es la referencia oriental. Vámonos con el WTI. El WTI ha tenido unos movimientos muy interesantes. Mira, en el 2020 un barril de petróleo costaba $8. El precio aquí registrado en TradingView. $8 un barril de petróleo. ¿Sabías que un barril está compuesto por 159 litros de crudo? Y solo costaba $8. Esto fue en pandemia. De hecho, en pandemia un barril llegó a cotizarse hasta en valores negativos. Eso te lo hablo después. 2 años después, el barril de petróleo en el 2022 costaba $126. Imagínate pasar de 8 a 126 en solo 2 años. ¿Por qué? Porque tanta volatilidad. Esto se dio obviamente por la pandemia, todos estábamos en casa y no estábamos consumiendo tanto petróleo, se afectó la demanda del activo y luego en un mundo post-pandémico todos empezamos de nuevo con nuestra vida cotidiana, sumándole los conflictos que se han dado en Oriente y las sanciones que le puso Estados Unidos a Irán, porque Irán en ese transcurso de tiempo estaba importando muchos componentes para hacer bombas nucleares. Y Estados Unidos le dijo, Irán, tienes que parar, estás afectando un acuerdo. Irán dijo, no quiero. Estados Unidos lo sanciona, prohíbe a todo el mundo que les compren petróleo y a la escasez de la oferta, obviamente el precio sube porque todos ya estábamos en un mundo post-pandémico haciendo nuestras actividades regulares. Esto me parece súper interesante.
Bien, pero vamos a verlo en un fractal de tiempo más pequeño. Nos vamos a ir para el fractal de tiempo de un día. En este momento vemos cómo el barril de petróleo se encuentra utilizando una estrategia de EMAs de 4 periodos que vas a aprender a utilizar muy bien en el curso que te dejo en la parte de abajo, que el precio está rebotando en algo que se llama una EMA de 200. Es decir, el precio del barril de petróleo está equilibrado justo en este momento. Un barril de petróleo Brent hoy cuesta 83.4.5 dólares según los precios actuales. Para mí, considero que el precio va a seguir subiendo del petróleo, no a corto plazo, pero sí va a ir escalando, va a ir escalando. Recuerda, esto no es una recomendación de inversión porque tú debes de aprender a invertir, a gestionar tu capital y todo ello. Pero también vemos en este gráfico que tenemos una lateralidad. En TradingView hay una herramienta espectacular que se llaman canales paralelos, lo encuentra en la parte lateral derecha y nos ayuda a crear resistencias para canales laterales o paralelos y soportes. También puedes alargar esta herramienta cuando lo necesites. Mira, si el precio del petróleo supera esta resistencia técnica, es posible que el precio siga subiendo y la escalada del precio se puede ver porque sigue la guerra entre Israel y Hamas y por supuesto Irán está como esperando si entrar a apoyar o no. Igual Estados Unidos. Si el precio rompe este soporte, va a seguir hacia la baja. Entonces, en este soporte, si lo rompe con unas características que te enseñamos en el entrenamiento, hacemos una venta en corto y si supera esta resistencia, hacemos una compra. Si el precio sigue subiendo, normalmente es por datos fundamentales, todo lo que está pasando en Oriente. Si baja es porque posiblemente cesó la guerra y hay acuerdos, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengas en cuenta. Inversionista, la mejor inversión es la que se hace con conocimiento, no me cansaré de repetirlo, no le entregues tu dinero a otras personas para que lo multipliquen por ti, tú puedes aprender todas las habilidades que necesitas para generar nuevas fuentes de ingreso con una nueva profesión que te permite hacerla desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Si te gustó esta clase, déjamelo saber con un like, suscríbete y nos vemos en nuestro próximo video. Un abrazo y espero que hayas aprendido muchísimo. Chao, chao.